No, se entró recién a la clase. La semana pasada me habían preguntado por la fecha del certamen. Me habían preguntado por la fecha del certamen. Es el miércoles 6 de julio. ¿Ya? Esta es la programación de lo que nos queda por el curso. Hoy día terminamos toda la parte de modelamiento financiero. El viernes nos juntamos para cerrar lo que es integración de empresas, hablando de alguna estructura y en general el proceso de M&A. Y a partir ya de la próxima semana nos enfocamos directamente en derivados, ya que antes un poquitito está fuera de la lógica del curso, porque primero vimos el desarrollo de la tasa de descuento, después modelamiento financiero, y ahora nos vamos a saltar a un elemento en particular de finanzas, que es la utilización de derivados. ¿Para qué? La verdad no sé realmente de qué sirve tanto la parte de derivados, pero está dentro del programa. ¿Ya? Con esto también terminamos de ver el capítulo 19 del libro, que hemos estado desarrollando el capítulo 18 y 19, y terminamos con la parte final del capítulo 28. La clase de hoy día vamos a ver un poquito la clase anterior, terminar modelamiento financiero, y vamos a terminar el ejercicio que hemos hecho de Twitter. Vamos a llegar ya a valores de la valorización. ¿Ok? Como resumen de las clases anteriores, hice el siguiente cuadro y resume un poco los tres modelos que hemos estado viendo respecto a la valorización, y separándolo en dos elementos que ustedes tienen que tener más o menos claros. Uno es cómo calculo los flujos a descontar, que es lo que está acá, y luego cuál es la tasa de descuento por la cual calculo el par. Ya con esta calculo los flujos de todos los periodos, y con esta calculo la tasa de descuento que voy a utilizar en el par. ¿Ya? Entonces, veamos el primero, el flujo libre de caja o simplemente WACC. Lo que hace es calcular típicamente lo que se conoce un flujo libre de caja, que parte desde los resultados operacionales de la compañía, le agrega solo la parte de impuestos, con eso saca una utilidad desapalancada, y a eso hay que agregarle la depreciación, restarle las variaciones de capital de trabajo y restarle todas las inversiones que yo haga en los distintos años. ¿Por qué tenía que sumarle la depreciación? Lo habíamos visto en las clases pasadas. Sumábamos la depreciación porque era un elemento que estaba restando acá, tanto en los operating expenses como en los costos de venta. Por lo general nosotros teníamos ahí ese gasto de depreciación, y lo que hacemos al sumarlo es sacarlo del flujo. ¿Por qué? Porque es un elemento que no es constitutivo de un flujo real de efectivo. ¿Ya? Entonces, como no es un flujo real, lo sacamos del análisis. Así calculamos el flujo de caja. La tasa que utilizamos en el primer método es la tasa del WACC. La tasa del WACC era un promedio ponderado entre las tasas del capital, del patrimonio y de la deuda. Y la de la deuda tenía esta componente de beneficio tributario o escudo tributario, y eso era lo que nosotros incluíamos en la tasa de descuento. Al meterlo en la tasa de descuento, lo que nosotros indirectamente estábamos suponiendo era que esta proporción se mantiene constante en el tiempo.
Eso es lo que estamos suponiendo al descontar los flujos de esta forma. Cuando esa suposición no es tal, nosotros utilizamos el valor presente ajustado, que lo que hace es calcular exactamente el mismo flujo, pero no considera el escudo tributario, sino simplemente se lo saca, no lo consideramos y calculamos el valor presente del escudo tributario de manera separada, de nuevo con la misma tasa. Y cuando tuviésemos estructuras que varían en el tiempo, este método nos iba a ayudar un poco más, iba a ser mucho más fácil. Ahora, por lo general uno supone estructuras de capital constante en el tiempo, o sea, uno por lo general utiliza este modelo. Y el último modelo era el flujo al patrimonio, y lo que hacía era, en el cálculo del flujo, incluíamos el escudo tributario, que está acá. Lo que tengo que pagar por intereses, que depende de mi estructura de capital, y lo que tengo que pagarle a la deuda, ¿verdad? Entonces incluía esas dos partes, lo que le tengo que pagar al tenedor de la deuda y los intereses que le tengo que pagar al tenedor de la deuda. Y en este caso tengo que utilizar como tasa de descuento la tasa de descuento del patrimonio. Este es un resumen de las clases anteriores. Me interesa que lo tengan claro. Preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, ¿qué fue lo último que dijo del RE? Del RE, que lo utilizamos para descontar los flujos del modelo. Sí. En el primer certamen vimos que lo que era el RE, RD y todo eso es el RE. ¿Ya? En todo caso ahí está. O sea, el R WAC, ahí está la fórmula, el RU es en la fórmula, el RE típicamente lo podíamos sacar con el beta de los mercados, de las acciones, y con KPM sacábamos el RE fácil. El RD normalmente era la tasa de interés, que puede ser un promedio ponderado de la tasa de interés de los distintos créditos que tienen, o derechamente calcularla como los intereses anuales sobre la deuda que se tiene. ¿Ya? ¿Cuáles van a utilizar más? Van a utilizar este, y quizás puede ser que utilicen este. ¿Ya? Hay empresas que utilizan este método. Normalmente lo que se ve es ese de allá. Entonces lo tienen que tener bien clarito. ¿Y por qué yo personalmente, en mi primer año, utilizaba cualquier tasa de descuento? El WAC lo calculaba con cualquiera, era un enredo, era por desconocimiento mío, pasa, pero así es como tiene que ser. ¿Ya? Digamos. En la clase anterior también vimos los múltiplos. Los múltiplos son una forma alternativa de realizar una valorización y en una forma bien conceptual y bien fácil. Los múltiplos más utilizados eran los múltiplos de vista. Ya cuando utilizamos, por así decirlo, si se dan cuenta, antes de los intereses, es decir, EBIT o EBITDA, nosotros lo que calculábamos era el valor empresarial, el enterprise value, y cuando utilizábamos utilidades, eso ya consideraba cuánto pago de impuestos y todo eso, y los intereses, calculo directamente el equity.
Y la forma de hacerlo era re fácil, o sea, nosotros sacamos, en este caso lo que calculamos fue el Enterprise Value sobre EBITDA, que es el múltiplo más conocido. Tomábamos el Enterprise Value de cada uno, el EBITDA de cada uno, dividíamos ambos, calculábamos estos ratios, calculamos su promedio, y lo que supusimos, o lo que quiere decir este promedio, es que la empresa vale $16 por cada dólar de EBITDA. Eso es lo que está diciendo este múltiplo de acá. ¿Ya? Y vimos que también esto era más o menos conocido. Ya uno debería esperar múltiplo de EBITDA en torno a 10 veces. Empresas tecnológicas, múltiplos de este estilo, 15 veces. En general, empresas que nosotros creemos que van a crecer harto. ¿Ya? Esas tienen múltiplo alto. Las empresas generadoras de electricidad o que son más de infraestructura vamos a tener múltiplo de EBITDA mucho más bajo, en torno a los 8 y las 6 veces. Y esta forma de calcularlo es 3 segundos. Toman el EBITDA, lo multiplican por, en este caso, el EBITDA de Twitter, que era esto de acá, y sacamos un valor estimado. ¿Cuándo hacemos eso? Pues lo generalmente para contrastar. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer nuestra planillita, que vamos a estar seguros que no vamos a haber equivocado en algo. Entonces lo que hacemos es comprobar de que los números están más o menos en cierto orden. ¿Cuándo también vamos a utilizar esto? Cuando queramos calcular los valores residuales. Porque ahí no tenemos mucha información. En general, cuando no tenemos mucha información de la empresa, lo que se hace es simplemente calcular múltiplo de EBITDA. ¿Ya? Hay mucha... En los procesos de M&A, lo que primero se entrega es un indicativo de precio respecto a lo que están esperando los que venden las empresas. Y al principio no te entregan nada. Imagínate que Copec, quien está vendiendo, no le quiere pasar los flujos a nadie. ¿Por qué? Porque es información sensible y le puede caer a la competencia. Entonces lo que hacen las empresas es firmar acuerdos de confidencialidad. Y antes de firmar ese acuerdo de confidencialidad, uno tiene que tener una cierta sensación de valor. Y típicamente lo que uno hace es calcular los múltiplos. Ya, este compadre está pidiendo, qué sé yo, 100 millones por su empresa. Eso, dado el EBITDA que tiene, equivale a X veces. Ok, me hace sentido, vamos. Para eso sirve la valorización por múltiplos. Entonces, ¿Sí? ¿qué número se consideraría como un buen múltiplo de EBITDA? ¿Un buen múltiplo de EBITDA? Mira, yo creo que la media está en 9 o 10. Si tiene 16, yo lo encuentro caro. Recuerda que esto refleja el valor. Así que entre mayor es el múltiplo, más caro, por así decirlo, estáis pagando por cada dólar de EBITDA que genera. Hay empresas que por lo general cuando tienen estrés financiero llegan a transarse a 4 veces, 3 veces EBITDA. ¿Ya? El múltiplo de EBITDA, si ustedes lo piensan, es valor de la empresa sobre la capacidad de generación de flujo. Entonces, como una idea también, imagínenselo como un payback. Si el múltiplo de EBITDA es 3, quiere decir más o menos que en 3 años yo recuperaría toda la plata. ¿Ya? Un múltiplo de EBITDA de 16 quiere decir que para yo recibir el flujo de esta empresa voy a tener que esperar como 16 años. O voy a suponer que su EBITDA va a crecer mucho. ¿Ya? Porque esto siempre es sobre el EBITDA de hoy. ¿Ya? Y después vimos el modelamiento financiero. Y el modelamiento financiero era la excusa para ver ciertos elementos que son bien importantes al momento de nosotros proyectar los flujos de un proyecto o de una empresa. Y vimos 4 cosas que nosotros siempre tenemos que poner ojo. Primero,
más que mejoras operacionales, cómo se gana la plata la empresa. ¿Ya? Entender cuál es la dinámica de costos, de ingresos, ver cómo creemos que van a crecer los ingresos, cómo creemos que van a subir los costos. ¿Ya? En estos momentos, en general, todos los flujos de caja cuesta mucho que den. ¿Por qué? Porque tenemos inflaciones muy altas. Entonces, cuando tenemos que proyectamos que el precio está subiendo pero a 10%, ya, lo cual es muchísimo. Es por eso que siempre se habla de la importancia de que los países sean consistentes. ¿Ya? En Argentina, la inflación es cerca de, no sé, en promedio, y es un promedio absurdo porque como 40-50%, eso es anual. Y es una locura. O sea, tú cuando evalúas un proyecto en Argentina, no hay nada que te resista, porque le ponís tasas de descuento muy altas, porque tienen mucha incertidumbre los flujos. ¿Ya? Eso finalmente hace que la inversión en ese país caiga, porque nadie está dispuesto a tomar esos riesgos. ¿Ya? En Chile pasa de una u otra forma lo mismo cuando empezamos a tener estos problemas con la inflación, con el crecimiento, porque no es tan fácil de proyectar. ¿Ya? El otro elemento es definir el plan de inversiones. Las empresas, si bien generan plata, necesitan que estar invirtiendo para mantener, por así decirlo, el nivel. ¿Ya? Y existen dos tipos de inversión: inversión de mantención e inversión para crecer en capacidad. La importancia de definir bien el plan de inversión es porque es plata que yo voy a tener que poner en el futuro. ¿Ya? Entonces, por eso es importante modelarlo en nuestro flujo de caja. Luego tenemos el manejo del capital de trabajo. Habíamos visto que la mayoría de las proyecciones todos creen que los ingresos van a subir, vamos a vender más. Ese es el espíritu siempre. Y lo que conlleva es que yo voy a necesitar capital de trabajo para poder aumentar las ventas. Ya que el ejercicio más fácil quizás es con el inventario. Imaginémonos que vendemos Omo en el Jumbo. Entonces, si normalmente yo tengo que dejar una semana de Omo en los estantes de Jumbo, y antes vendía 100 a la semana, si quiero vender el doble, probablemente se van a llevar el doble. Para mantener la semana voy a tener que dejar 200. Eso quiere decir que voy a tener que comprar 100 más. Y eso es capital de trabajo, que no lo tenía. Pasa con el inventario, con la cuenta por cobrar también. Y en forma negativa con la cuenta por pagar. Y por último, es definir la estructura de capital. ¿Cuánto me voy a endeudar? ¿Por qué? Porque habíamos visto que el cuánto me endeudo define cuál es la tasa de descuento que yo voy a utilizar para mi flujo. Si se dan cuenta en los tres modelos que vimos antes, los tres de una u otra forma tienen que ver con la estructura de capital, ya sea al principio o al final, pero todos de una u otra forma tienen inmersa la estructura de capital. ¿Dudas con esto? Vamos entonces. Y por último, hablamos de dos cosas. Primero, el horizonte de evaluación. Entender que nosotros normalmente vamos a utilizar como horizonte de evaluación el periodo que nos permita tener cierta confiabilidad sobre las estimaciones que nosotros hacemos. Cuando esa confiabilidad ya baja, lo que hacemos es simplemente cortamos, por así decirlo, evaluamos solamente hasta donde estamos relativamente tranquilos con las estimaciones. Usualmente 5 años, 10 años algunos. Habíamos visto los ejemplos de las mineras que lo hacen con la vida útil completa, que son como 35, 40 años.
Y algo que está muy relacionado al horizonte de evaluación es el valor residual. Yo armo el proyecto que sea, al final de mi vida útil, al final de mi horizonte de evaluación, tengo que hacer algo con todo lo que compré, porque yo invertí en lo que sea, ¿ya? Entonces tengo que ver qué voy a hacer con él, ¿ya? ¿Cuál va a ser el valor al final del periodo? Y vimos dos alternativas para hacerlo más sencillo. Uno, que es el valor de venta de los activos. Imaginémonos que al finalizar los, 5 años, cerramos la cortina, vendemos todo. Entonces suponemos que en 5 años más le vamos a sacar algo de plata a las máquinas, vamos a vender el inventario, vamos a cobrar la cuenta por cobrar, eso va a ser plata para nosotros, ¿ya? Y cerramos la cortina. Y la otra es suponer que vamos a seguir produciendo en la empresa. Y ahí lo que uno hace es proyectar el flujo de abajo. El free cash flow que está abajo, suponemos que se proyecte en el tiempo. ¿Por qué? Porque suponemos que, dados ciertos niveles de inversión, que son los que yo estoy teniendo, esta empresa se va a poder mantener para siempre operando. Que es un supuesto que no es malo. Y por lo generalmente cuando nosotros suponemos flujos futuros perpetuos, la formulita es esta, donde C es el flujo que nosotros esperamos que se repita para siempre, R es la tasa de descuento y G es el crecimiento perpetuo. Si nosotros creemos que esto no va a crecer, simplemente hacemos esto cero y nos queda el flujo en el último año partido por la tasa de descuento. Lo vamos a ver en el ejercicio. Pregunta al respecto. Esto es resumen de las clases anteriores. Esto está enmarcado en... Estamos tratando de modelar financieramente una empresa o la evaluación de un proyecto. No me cabe la menor duda que todos van a tener que hacer esto alguna vez, van a tener que a regañadientes ver estas láminas e intentar entender y hacer algo parecido a lo que están en las láminas. ¿Ya? No hay área que no necesite de una u otra forma esto. ¿Ya? Imagínense que en el área donde ustedes trabajen van a de una u otra forma necesitar invertir en ella. Y cada vez que quieran invertir en ella van a tener que convencer a la administración. Para convencer a la administración van a tener que presentar un proyecto de inversión. Y ese proyecto de inversión van a tener que modelarlo financieramente. Así que la verdad, créanme que esto lo van a tener que ver sí o sí. ¿Puede repetir qué ocurre cuando la vía útil del activo del proyecto superior al horizonte de evaluación, por favor? Tenemos dos opciones. ¿Ya? Cuando la vida útil de los activos es superior, tenemos que calcular el valor residual, que es lo que está a la derecha. ¿Ya? Y para calcular el valor residual del proyecto tenemos dos opciones. Una, suponer que vamos a vender todo. Y vendemos todo. Nos imaginamos que estamos en el último año de la evaluación del proyecto y suponemos que la vendemos. ¿Ya? Y lo otro es suponer que tiene flujos perpetuos futuros. Por lo general, en el caso de las empresas, se hace algo así. ¿Ya? Aquí también se utiliza mucho que el valor residual lo hacen con múltiplos. Es medio loco, porque recordémonos que estamos tratando de valorizar una empresa y utilizamos como residual una valorización por múltiplo. Hacemos como dos valorizaciones dentro de una valorización. ¿Ya? También se utiliza mucho. Y ahí es principalmente para mantener un valor que haga sentido. Uno no anda buscando precisión, sino simplemente mantener un valor que haga sentido.
¿Ya? Y vemos lo último que nos queda. Y aquí la verdad volvemos a todo lo que vimos para el primer certamen. Y es recordar lo que estuvimos viendo en el primer certamen. Cuando queremos hacer un modelamiento financiero tenemos que determinar cuál va a ser el costo de capital o la tasa de descuento que yo le voy a exigir. ¿Ya? El retorno que yo le voy a exigir a esta inversión. Usualmente, nosotros lo que hacemos para determinar las tasas de costo de capital es buscar comparables, proyectos similares, empresas similares, y de una u otra forma le exigimos algo muy parecido a lo que le exigirían a este proyecto otra empresa. Y aquí utilizamos KPM primero, que es la primera fórmula. Y utilizamos harto la fórmula del WACC, pero con los betas. ¿Ya? Recuerden que la fórmula del WACC es las tasas de descuento, ¿cierto? Si yo las derivara, lo que voy a obtener es una fórmula de este estilo. ¿Ya? Porque recuerden que los beta lo que hace es ver la sensibilidad de cómo varía mi tasa de descuento respecto a cómo varía la tasa de mercado. Entonces son fórmulas que son prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta, esto es el valor del patrimonio por el beta del patrimonio partido por el total, lo mismo con la deuda. Entonces, cuando queremos determinar los costos de capital, vamos a buscar comparables, vamos a utilizar KPM y vamos a calcular las tasas de descuento. Y aquí hay algo que se lo tienen que grabar con sangre y que es un error súper común. Yo cada vez que comparo, tengo que comparar ya sea betas o tasas de descuento desapalancados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tasas de descuento del patrimonio o de la deuda obvio, dependen del nivel de deuda o de su estructura de capital. Entonces, por eso los desapalanco. Y lo que calculo son, o lo que comparo son los beta desapalancados. Cuando hablamos de beta, nuestra única fuente es Google Finance, y aprendimos que uno metiéndose en una página web busca y aparecen los betas de todas las empresas. Los betas que uno ve en esas páginas son los betas del equity, ¿ya? Del patrimonio. Por lo tanto, un ejercicio que nosotros siempre vamos a tener que hacer es tomar el beta, desapalancarlo. ¿Qué es lo que se ve de una otra forma en esta tabla de acá? Ya acá dicen cuáles son las proporciones, el beta del equity, que es algo que siempre obtenemos, el beta de la deuda, que por simplicidad nosotros decimos que era 0. Nosotros vimos que la verdad no era 0, que variaba entre 0,1, 0,2 y 0,06. 0. Chao. Mucho más fácil. Y nos queda una fórmula mucho más sencilla para poder desapalancar. ¿Qué estoy diciendo? Si esto es 0, todo este argumento es 0, y si tengo el beta del equity y quiero calcular el beta desapalancado, tengo al beta del equity multiplicarlo por el valor total del equity partido por el valor total de la empresa. Así lo desapalanco. Entonces, ¿cómo lo desapalanca?
con estas formulitas acá. Mira, el beta desapalancado, unlevered, es igual al patrimonio partido por el enterprise value. El E